El salón de eventos brillaba con un lujo que cortaba el aliento, como una catedral adornada con cortinas de terciopelo y candelabros que derramaban luz sobre filas de copas de cristal. La crema y nata de los negocios de Ciudad de México se reunía bajo un mismo techo. Sus risas amortiguadas por las alfombras mullidas y el murmullo de la expectativa. Esta noche debía ser la celebración de un producto al que le había dedicado años de mi vida. Sebastián Vargas, director de Tecnologías Estrella, estaba en el estrado como si fuera el dueño de la ciudad. Sus gemelos relucían bajo las luces, su voz pulida y autoritaria. Damas y caballeros, brindemos juntos. Todas las miradas se volvieron hacia él. Mi nombre no fue mencionado. En cambio, con una sonrisa más afilada que un cuchillo, dijo: ella nunca estuvo a la altura. El salón estalló en risas educadas, aplausos entrenados, un mar de cabezas asintiendo que se negaban a verme, aplaudían mi desaparición. Y por un instante, el aire se me atoró en la garganta, pero me negué a dejar que me asfixiara. Me levanté con calma, alisando el borde de mi saco con manos firmes. Los ojos de mis colegas se abrieron, los susurros recorrieron las mesas. Sentí el sobre apretado contra mi palma, su peso más reconfortante que cualquier copa de champagne. Caminé por el salón, mis tacones resonando contra el mármol, hasta llegar junto a Vargas en el estrado. Su sonrisa se ensanchó, como si creyera que iba a suplicar por reconocimiento. En cambio, levanté mi copa y hablé con voz serena por Ricardo, de parte del mayor fracaso de la empresa. Un silencio inquieto se extendió por la multitud. Coloqué el sobre frente a él, con deliberada calma. Su ceño se frunció mientras lo abría. Un instante después, el color abandonó su rostro. Su encanto ensayado se desmoronó. ¿Qué demonios es esto? Su voz se quebró, cruda y expuesta. No me quedé a mirar. No ofrecí discursos ni explicaciones. Giré sobre mis talones, mi paso firme, dejando atrás los candelabros, el terciopelo, los aplausos que ya no importaban. A mis espaldas, el caos creció, voces chocando, Vargas gritando, papeles rasgándose. Frente a mí, las puertas se alzaban, frescas y silenciosas, y con cada paso, llevaba la certeza tranquila de que esta noche era solo el comienzo de algo mucho más grande que la humillación. Cuando las pesadas puertas del salón se cerraron tras de mí, los recuerdos me golpearon como un dolor antiguo. 12 años, más de una década de mi vida, se los había tragado Tecnologías Estrella. Entré a esa empresa a finales de mis 20, entusiasta, aguda, convencida de que el trabajo duro forjaría mi futuro. El trabajo se convirtió en mi identidad. Era yo la que seguía en su escritorio cuando llegaba el equipo de limpieza, la que reescribía informes a medianoche, ajustando prototipos mientras otros ya disfrutaban de fines de semana largos en las playas de Acapulco. Y poco a poco, sin darme cuenta, mi vida fuera de esas paredes comenzó a desmoronarse. Los cumpleaños se me escapaban. Mi hija, Clara, una vez esperó con velas encendidas en un pastel que se derritió antes de que llegara a casa. Me dije que solo era una noche, pero una se convirtió en muchas. Creció entrando a la adolescencia, aprendiendo a no esperarme en la mesa. El silencio entre nosotras se volvió denso, hasta que fue más fácil quedarme tarde en la oficina que enfrentar la quietud en casa. Mi matrimonio siguió el mismo declive lento, promesas de estar presente, de compartir más que cansancio, se rompieron una tras otra. Los papeles de divorcio llegaron un martes gris. Los firmé rápido y luego me quedé hasta tarde en el laboratorio, como si más horas pudieran cubrir la grieta en mi pecho. Aún así, me aferré a la creencia de que la lealtad valía algo, que alguien lo notaría. Pero cuando se repartían los méritos, eran hombres como Sebastián Vargas los que estaban al frente, sonriendo para las cámaras, bañándose en aplausos por proyectos que yo había sostenido. Mi nombre rara vez salía de sus labios.
Yo era la columna que fingían no existía. Y aún así, resistí. Me dije que el reconocimiento era cuestión de tiempo, que Clara lo entendería algún día, que los sacrificios eventualmente darían frutos. Estaba equivocada. Al salir del salón esa noche, finalmente entendí la verdad. La lealtad no significaba nada para alguien como Vargas, y todos los sacrificios que había acumulado como ladrillos solo sirvieron para construir el pedestal sobre el que él se paraba. Y cuando me reemplazó, supe que ese pedestal empezaba a agrietarse. 3 semanas antes de esa noche brillante en el hotel, Vargas me llamó a su oficina. Su espacio en la esquina era todo vidrio y madera pulida, con el horizonte de Ciudad de México extendiéndose detrás de él, como si también se inclinara ante su autoridad. Se recostó en su silla con esa calidez falsa que reservaba para cuando iba a quitarte algo. Isabela, dijo con suavidad, has hecho un trabajo excelente, de verdad, pero este lanzamiento, bueno, necesita una cara más joven. Al principio, pensé que había escuchado mal. Cara más joven siguió hablando como si fuera lo más natural del mundo. Estamos posicionando esta línea como audaz, energética, disruptiva. La imagen importa. A los inversionistas les gusta ver energía fresca en el escenario. Luego dijo el nombre Javier Solís. 26 años, recién salido de una consultora, 6 meses en nuestra oficina. Tenía el cabello brillante, una sonrisa reluciente y un currículum vacío. Un hombre al que yo había capacitado en los sistemas más básicos estaba a punto de ocupar mi lugar. Lo miré, esperando el remate, pero su sonrisa solo se ensanchó. Seguirás siendo parte del equipo, añadió, fingiendo empatía, pero deja que Javier presente. Es hora de mostrar un líder más dinámico. Dinámico, como si años de revisiones a medianoche, control de crisis e innovación me hicieran invisible al cumplir 40. Salí de su oficina con el corazón latiendo en los oídos. La traición no fue ruidosa, fue casual, desechada como pelusa en su traje a medida. Pero eso la hizo doler más. No era solo que me reemplazaran, era que yo era desechable, borrada a favor de una sonrisa y juventud. Durante días, me moví por la oficina como un fantasma, escuchando la voz de Javier ensayando presentaciones en la sala de juntas, viendo a Vargas palmearle la espalda. Cada sílaba era un recordatorio, lo di todo, y a cambio me estaban sacando de la historia que yo había construido, y en ese silencio una idea comenzó a formarse, no de rendición, sino de resistencia. Las semanas siguientes agudizaron mi percepción. Una vez que el dolor de ser reemplazada se enfrió en algo más duro, empecé a ver las grietas que habían estado a plena vista. Todo comenzó con los resultados de las pruebas. Un informe de estrés térmico en las unidades de batería regresó inconsistente. Los números no cuadraban con la base del laboratorio. Al principio, asumí un error administrativo, pero cuando pedí una revisión, el archivo corregido apareció casi demasiado rápido. Los datos suavizados de una manera que la ciencia real nunca mostraba. Luego vinieron los gastos. Facturas de proveedores aprobadas sin firmas, recibos de viajes sin fechas completas, bonos registrados en cuentas que no pertenecían al departamento. Por sí solos, eran detalles pequeños, juntos. Dibujaban una sombra que ninguna diapositiva brillante para inversionistas podía ocultar. Lo mencioné a Vargas una vez, parada en la puerta de su oficina con los papeles en la mano. Ni siquiera los miró. Estás pensando de más. Isabela, concéntrate en el producto. Deja que finanzas se preocupe por los números. Su tono fue definitivo, como si el simple hecho de notar me convirtiera en el problema. Pero mis instintos me habían llevado más lejos que cualquier encanto. Sabía que no debía ignorarlos. Así que comencé a recolectar. Silenciosamente, con cuidado, guardé copias de informes, reenvié ciertos correos a una cuenta privada. Tomé fotos de notas escritas a mano dejadas en las salas de juntas. Cada pieza parecía pequeña, insignificante, pero apiladas.
formaban una historia que ningún comunicado de prensa podía borrar. Me dije que no buscaba venganza, todavía no. Pero en el fondo de mi pecho, un susurro seguía creciendo algún día. Vas a necesitar esto. Cada noche que me quedaba en mi escritorio, cada archivo que guardaba en mi unidad encriptada, me fortalecía contra la humillación que empezaba a definir mis días. La empresa pensaba que me desvanecía en la irrelevancia, pero en realidad estaba construyendo un registro, y la noche que Vargas se rió de mí desde el estrado, supe exactamente a dónde me llevaría ese registro. Al cabo de 6 meses, la carpeta en mi unidad encriptada dejó de sentirse como un seguro. Era un arma, página tras página, correo tras correo. Cada uno susurraba la misma verdad. El cimiento de la empresa no era la innovación, era el engaño. Revisé todo con meticuloso cuidado. Certificaciones de seguridad con firmas de laboratorios que, según confirmé después, nunca realizaron las pruebas. Presentaciones para inversionistas con gráficos de rendimiento alterados de la noche a la mañana. Las caídas abruptas suavizadas en líneas de falsa confianza. Resultados de pruebas mostrando unidades sobrecalentándose a niveles peligrosos. Enterrados en silencio, reemplazados por resúmenes manipulados. En la mesa de mi cocina, esparcí los papeles en montones. La evidencia podía llenar una caja, pero no necesitaba una caja. Lo que necesitaba era un solo sobre con suficiente contenido para detonar la fachada de Vargas en el momento en que se sintiera más invencible. Deslicé los documentos más comprometedores dentro la aprobación de seguridad falsificada. Una copia de la presentación manipulada para inversionistas y 2 correos con sus iniciales autorizando los cambios. Juntos, pintaban un cuadro que nadie podía ignorar. Esa noche, mientras sellaba el sobre, mi celular vibró. Un número desconocido iluminó la pantalla. Mantente en tu lugar. No hagas nada estúpido. Miré el mensaje hasta que las palabras se desdibujaron. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero obligué a mis manos a mantenerse firmes. El miedo era lo que querían. El silencio era lo que esperaban. Guardé el sobre en mi bolso y lo llevé conmigo a todas partes después de eso. Su peso tan aterrador como reconfortante. No era solo papel, era prueba. Era mi voz, en tinta y firmas, hablando cuando ya no podía hacerlo. Para cuando se acercaba el lanzamiento, conocía el guión de Vargas, la sonrisa, el brindis, el comentario mordaz para descartarme. Él pensaba que me había enterrado bajo sus risas, pero yo estaría lista, y cuando llegara el momento, el sobre estaría esperando en mis manos. La noche después del lanzamiento, mi celular no paraba de vibrar. Las llamadas se apilaban unas sobre otras. Recursos humanos exigiendo una charla, el equipo legal dejando mensajes con amenazas veladas, y el propio Vargas ladrando por el altavoz. Regresa la llamada. Isabela, podemos resolver esto. Dejé que todas quedaran sin respuesta. Su urgencia solo confirmaba lo que ya sabía, el sobre había dado en el blanco. Al anochecer, una camioneta negra apareció al otro lado de la calle. Su motor suave y constante. No se movió durante una hora. Con las cortinas cerradas, me senté en la oscuridad, escuchando el leve zumbido. Mi pulso latía fuerte, pero me negué a darles la satisfacción de verme alterada. Finalmente, la camioneta se alejó, pero el aire que dejó atrás se sentía más frío que antes. A la mañana siguiente, pasos resonaron en mi porche. Miré por la mirilla y encontré a Vargas parado allí. Su traje impecable contrastando con la pintura desvaída de mi puerta. No tocó. En cambio, se agachó, deslizó un sobre grueso por debajo y habló con los dientes apretados. Esta es mi oferta final. 7 años de salario. Pago inmediato. Solo firma y quédate callada. Su tono tenía una calma que no coincidía con la tensión en su mandíbula. Esperé hasta que su auto se alejó antes de recoger el sobre. Adentro estaba el contrato, números para deslumbrar, cláusulas para enterrar, un acuerdo de confidencialidad tan apretado como una soga.
prometiendo comodidad a cambio de mi desaparición. Caminé directo al triturador. Metí los papeles y vi cómo los dientes los hacían trizas. El sonido fue más fuerte que la voz de Vargas en el salón, más satisfactorio que los aplausos. La comodidad comprada con silencio no es comodidad, murmuré, barriendo los pedazos triturados al basurero. El celular sonó de nuevo, vibrando contra la encimera. Lo ignoré, presionando mi mano contra el bulto en forma de sobre, aún seguro en mi bolso. Vargas pensó que el dinero podía comprar mi silencio. Aún no entendía cuán peligrosa podía ser cuando el silencio ya no estaba en venta. Tras triturar la oferta de Vargas, supe que no podía enfrentarlo sola. El silencio me había mantenido invisible por años, pero ahora solo me aplastaría. Pensé en Sofía Ramírez, una colega con la que no hablaba desde hacía casi una década. Había dejado la industria cuando su conciencia pesó más que su cheque, dedicándose a la defensa de la seguridad del consumidor. Busqué su número en una libreta vieja, mis dedos temblando al marcar. Cuando contestó, su voz era firme, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Isabela, ya era hora, le conté todo en fragmentos, mi garganta apretándose alrededor de las palabras. No me interrumpió, solo dejó que la historia se derramara. Cuando terminé, hubo una pausa, y luego su respuesta. No estás loca, y no estás sola. Conozco a 2 personas que necesitas conocer. 2 días después, estaba sentada en una oficina tranquila sobre una librería en Coyoacán. Sofía me presentó a Diego Morales, un periodista de La Jornada con líneas de cansancio marcadas en el rostro, y a Elena Castillo, una abogada litigante cuyos ojos serenos cargaban el peso de batallas libradas en tribunales. Diego revisó las copias que llevé, sus cejas frunciéndose mientras leía. Estas certificaciones, si son falsas, no hablamos de infracciones menores. Esto es responsabilidad penal. Elena cerró su libreta y me miró directamente. Si sigues adelante, pediremos protección para denunciantes. Pero debes entender, Vargas irá tras de ti con todo lo que tiene. Intentará pintarte como resentida, inestable. Tienes que estar lista. Sus palabras debieron asustarme. En cambio, me sentí más ligera que en meses. Por primera vez, el peso no era solo mío. Trazamos el plan en pasos cuidadosos, primero los reguladores. Luego, la cobertura de prensa, una vez que la evidencia estuviera asegurada. Demandas legales para protegerme de represalias. No era la victoria, aún no, pero era estructura, era esperanza. Cuando salí de la oficina, las luces de la ciudad se sentían diferentes, no como paredes cerrándose, sino como señales guiándome hacia adelante. La primera señal llegó en un sobre delgado, entregado por mensajería, un reconocimiento formal de la Secretaría de Economía. Horas después, llegó otro aviso de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ambas agencias habían abierto expedientes preliminares basados en los documentos que Sofía y yo enviamos. A la mañana siguiente, Tecnologías Estrella recibió una orden de retención de pruebas cada correo, borrador y nota escrita a mano relacionada con las pruebas debía preservarse. El efecto fue inmediato. Mi bandeja de entrada se llenó de memorandos reenviados, notas discretas de colegas aún dentro de la empresa. Están en pánico, decía un mensaje. Legal les dijo que no borren ni un solo archivo. Las paredes se cerraban sobre Vargas y podía sentirlo arañando las esquinas. El artículo de Diego cayó 2 días después. Documentos sugieren que se ignoraron preocupaciones de seguridad antes del lanzamiento. El titular era clínico, cuidadoso, pero el impacto se extendió por la ciudad. Los inversionistas convocaron reuniones de emergencia. Los empleados susurraban en los pasillos. Su lanzamiento antes orgulloso reducido a un signo de interrogación. Las acciones de Estrella cayeron 3 puntos al cierre. Esa noche, mi buzón de voz se llenó con la voz de Vargas, tensa y furiosa. Estás destruyendo esta empresa. Isabela, crees que eres una heroína, no eres más que un lastre. Cada mensaje era más fuerte, más desesperado. No borré ni uno, en cambio, los transferí a una unidad segura.
etiquetándolos por fecha y hora. Cada sílaba furiosa se convirtió en parte del registro que él pensaba que era demasiado débil para mantener. Elena me llamó tras leer el artículo. Aquí es donde se pone peligroso, advirtió. Los hombres acorralados hacen movimientos imprudentes. Mantén tus rutinas impredecibles. No te reúnas con nadie a solas. Asentí, mirando la pantalla brillante de mi celular, mientras otra llamada de Vargas quedaba sin respuesta. Su rabia era combustible, pero también era prueba de que el balance de poder estaba cambiando, de que sentía que algo se le escapaba de las manos que no podía permitirse perder. Y sabía que la presión apenas comenzaba. Cuanto más creciera, más cerca estaríamos de romper todo lo que él había construido. Las paredes de vidrio de la sede de tecnologías Estrella brillaban como hielo mientras me escoltaban a la sala de juntas. Afuera, los reporteros abarrotaban el pasillo, sus cámaras haciendo clic a través de las puertas esmeriladas. Dentro, el aire era frágil por la tensión. En la mesa larga, los miembros de la junta estaban rígidos, los abogados alineados en los bordes, y los dedos de una taquígrafa flotaban sobre las teclas. Frente a mí, Vargas esperaba, impecable en su traje, pero con los ojos encendidos. Dejemos esto claro, comenzó, su voz afilada con autoridad ensayada. Ella es solo una fracasada resentida. Estas acusaciones son invenciones de alguien amargada por ser pasada por alto. No dije nada al principio. Dejé que el silencio se asentara hasta que el malestar de la junta se volviera hacia él. Luego, deslicé una carpeta por la madera pulida, adentro las pruebas de seguridad fallidas, sin editar, con sellos de laboratorio, las presentaciones manipuladas para inversionistas, versiones lado a lado, y 2 correos con sus iniciales autorizando los cambios. Las teclas de la taquígrafa hicieron clic con firmeza, preservando cada movimiento, cada palabra. Uno de los miembros de la junta ajustó sus lentes, revisando los documentos. Sus labios se apretaron en una línea fina. Otro se movió incómodo en su silla. Vargas se inclinó hacia adelante, su voz subiendo. Esto no prueba nada. Ella está tergiversando el contexto, seleccionando datos. Lo miré a los ojos, firme. No, Ricardo. Tú destruiste esta empresa cuando enterraste la seguridad. Yo solo te detuve de enterrar la verdad. Las palabras quedaron suspendidas como un veredicto. Por un momento, incluso el tecleo de la taquígrafa se detuvo. El silencio era más pesado que los gritos, más pesado que la negación. Apretó a Vargas hasta que su mandíbula se tensó, sus nudillos blanqueándose en la mesa. Al otro lado de la sala, lo vi la primera fractura en su armadura. La junta no se estaba alineando detrás de él, se estaban alejando. Su silencio más condenatorio que mis palabras. Recogí mis papeles con precisión tranquila. Este enfrentamiento no era el final. Era solo un paso más. Y sabía que aún quedaba una carta por jugar. Una semana después, estaba sentada bajo las luces estériles de una sala gubernamental en el centro de Ciudad de México. Las filas detrás de mí estaban llenas de reporteros, inversionistas y reguladores, sus voces bajas pero expectantes. Las cámaras alineaban la pared trasera, transmitiendo en vivo por todo el país. Mis palmas descansaban sobre la carpeta frente a mí, el peso de meses condensado en unas pocas hojas. Vargas entró como siempre, mentón en alto, sonrisa pulida, traje impecable. Cuando el presidente lo reconoció, su voz fluyó con la misma confianza suave que había oído en innumerables salas de juntas. Estas acusaciones, declaró, son exageraciones de una exempleada resentida. Nada fundamentado, nada creíble. Hizo un gesto hacia mí sin siquiera girar la cabeza, como si apartara un inconveniente. Esperé, dejándolo tejer su red de negación, hasta que llegó el momento. Lentamente, con deliberación, abrí mi laptop, la pantalla cobró vida, y la giré hacia el panel. El señor Vargas puede llamarme amargada, dije, mi voz firme,
pero tal vez prefiera escuchar a alguien más. El video se conectó. En la pantalla apareció Mateo Cruz, un ex ingeniero, su rostro parcialmente oculto por protección. Su voz, sin embargo, resonó en la sala con una claridad inconfundible. Sebastián Vargas me ordenó, más de una vez, alterar datos de seguridad. Amenazó con mi trabajo si me negaba. Esas unidades eran peligrosas, y él lo sabía. Jadeos llenaron la sala. Los obturadores de las cámaras dispararon como una tormenta. Los comentarios en la transmisión en vivo se encendieron en tiempo real. Corriendo por millones de pantallas, el rostro de Vargas perdió su calma ensayada, su boca abriéndose sin formar palabras. Los reguladores en el panel se inclinaron hacia adelante, sus plumas volando, sus preguntas ahora más afiladas. Cerré mi laptop, recogí mi carpeta y me levanté. No miré atrás mientras pasaba frente a las cámaras destellantes, los murmullos creciendo detrás de mí, afuera. El aire de invierno golpeó mi rostro, fresco y limpio. Mi celular vibraba sin parar en mi bolsillo. Gracias. Salvaste vidas. Hiciste lo que ninguno de nosotros pudo. A veces, la victoria más ruidosa es el silencio alejarte mientras la verdad habla más fuerte de lo que tú jamás podrías.